Hola, estimados alumnos del PR4, espero que en este momento estéis todos bien y os doy ánimos para afrontar esta situación que estamos viviendo. Y tengo que hablar en este vídeo de energías renovables, tema que ya veníamos trabajando y vamos a trabajar ahora en este vídeo la energía eólica y la biomasa. Voy a empezar a hablar de la energía eólica que realmente está progresando mucho los últimos años, utiliza la energía del viento para convertirla en energía eléctrica. Esa energía del viento se aprovecha utilizando lo que se llaman aerogeneradores. Los aerogeneradores constan básicamente de un rotor y un alternador. El rotor es el que está unido a las palas, que son las que se mueven por el viento gracias a la energía del viento. Y ese alternador, su misión es transformar la energía cinética de las palas que se mueven en energía eléctrica. En realidad la energía del viento desde antiguo ya se ha utilizado en molinos y se ha utilizado también para, por ejemplo, el movimiento de los barcos. Antiguamente los primeros barcos iban a vela, ¿vale? Las actuales plantas de aerogeneradores tienen una forma un poco diferente. Aquí veis un poco cómo es un conjunto de aerogeneradores. Tienen que ser grandes, son bastante grandes. No, un aerogenerador pequeñito no tiene demasiada utilidad, por lo menos desde el punto de vista industrial. Sí que es verdad que incluso se hacen casi ya a nivel doméstico, es decir, que resulta que hasta los particulares podrían estar en disposición de ponerse uno pequeño que dé un poco de potencia, pero en general son como los que habéis visto grandes. Básicamente hay dos tipos, verticales y horizontales, como podéis ver, verticales u horizontales, ¿vale? Son los tipos básicos que tenemos de aerogeneradores, pero para poder obtener una adecuada potencia tiene que ser un aerogenerador bastante grande, con palas de 20 a 30 metros de longitud y torres de 50 a 60 metros de altura. Es decir, que estos que habéis visto más o menos estarían en estas dimensiones. El rendimiento es relativamente bajo, es decir, si el aerogenerador tuviese que aprovechar toda su potencia, se tendría que detener el aire al pasar por las palas, y eso evidentemente no es así. Entonces el rendimiento oscila entre el 45 al 60%. Y voy a comentar, aunque no está aquí, ¿vale? Voy a comentar también que hay ventajas y desventajas del uso de esta energía eólica. ¿Vale? Hay algunas cosas que son claramente ventajosas, es una energía limpia, no utilizan demasiada superficie en el suelo, ¿vale? Es completamente renovable, se puede utilizar en zonas alejadas, es decir, en poblaciones alejadas de, diríamos, las grandes urbes que están en montaña, etcétera, se puede utilizar este tipo de energía, es decir, que tiene unas ventajas que son innegables. Sí que tiene algunas desventajas, como por ejemplo, que sí que es verdad que desde el punto de vista ambiental, un conjunto de aerogeneradores sí que modifica pues, el paisaje, ¿vale? Y además, pues se utilizan un gran espacio. Se puede en algún caso quizás integrar con el resto, no sé, con cultivos, etcétera, pero es un poco, digamos, en ese sentido tiene su dificultad. También es verdad que emiten un ruido que se está mejorando es decir, disminuyendo la cantidad de ruido
y eso puede ser molesto para personas que vivan cerca de donde se ponen estos aerogeneradores. ¿Vale? Y también otro de los inconvenientes que han venido teniendo es que estas palas tan grandes, pues muchas veces sobre la población de aves o incluso sobre murciélagos, se ha descrito algunos sitios donde hay una gran cantidad de murciélagos que tropiezan con estas palas y pues fallecen por este motivo. Es decir, también tiene algunos inconvenientes. ¿No? Y el último que se me estaba pasando consiste en que depende mucho del tema del viento, es decir, no es una energía en la que podamos confiar o predecir claramente, aunque esto con la meteorología está mejorando, la energía que vamos a tener. No lo podemos saber perfectamente porque depende del viento. Entonces, si un día no hace viento, no podemos obtener energía y debemos tener alguna fuente alternativa de energía. Con la energía eólica no es suficiente. También es cierto que la velocidad del viento debe estar entre unos márgenes, es decir, 10 km por hora, 40-50 km por hora. Si la velocidad es muy mayor, también existe el peligro de que nos estropee el aerogenerador. ¿Vale? Pues bien, estas serían las ideas básicas sobre aerogeneradores. Y vamos a hablar ahora de la biomasa. ¿Vale? ¿Qué se refiere a la biomasa? La biomasa son una serie de productos que proceden sobre todo de vegetales, también algo de animales, pero sobre todo de vegetales, por ejemplo, de los bosques, ¿vale? Recursos forestales, bien restos agrícolas, de plantas que igual ya han producido, a veces de maíz, de remolacha. En otros casos incluso se hacen cultivos express para biomasa, eso es posible que se realicen cultivos con los que después se quiera obtener energía de la biomasa, de plantas que no son plantas, digamos, muy atractivas desde el punto de vista comercial, pero que pueden tener esa utilidad. Plantas que suelen ser bastante resistentes, bastante como el sorgo, por ejemplo, plantas de ese estilo, la caña de azúcar. O también se pueden utilizar residuos urbanos. Todos estos productos, que muchas veces además son productos en buena parte que no se les daría ninguna utilidad, pues se obtiene energía a partir de ellos. Bien, entonces vamos a ver un poquito, ¿vale?, de la biomasa. La biomasa muchas veces luego se comprime en forma de estos famosos pellets que después se utilizan pues en la industria o desde el punto de vista doméstico. Y vamos a ver también esta otra. Vemos aquí que la biomasa puede proceder de residuos agrícolas, forestales, cultivos que se hacen a posta, energéticos, que se llaman así, residuos de industrias, pues a veces el serrín de cortar maderas, restos de maderas, se pueden reutilizar como biomasa, y residuos urbanos o incluso ganaderos. Incluso digamos que lo que se venía utilizando a veces como incluso fertilizantes, restos de fertilizantes mismo, también se pueden utilizar. Bien, todo esto puede formar parte de la biomasa. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos esa biomasa? Esa biomasa se puede aprovechar bien por combustión directa. Simplemente se queman en una caldera para calefacción o bien para obtener vapor, ¿vale? Porque ese vapor que vamos a obtener, pues simplemente ese vapor se utiliza para mover una turbina, que es la que después produce energía eléctrica. Entonces es interesante también desde este punto de vista, ¿vale? Ese sería el aprovechamiento normalmente directo, ¿vale? Eso sería un aprovechamiento directo de la biomasa. Eso es un aprovechamiento directo. Pero también hay aprovechamiento indirecto mediante su transformación en biocombustible, ¿vale? Transformamos en biocombustible.
o bien en biogás o en biocombustible líquido. Es decir, puede ser gas o puede ser líquido. El biogás se suele producir el biogás mediante una degradación anaeróbica. Es decir, es una degradación en ausencia de oxígeno. Y lo que se obtiene fundamentalmente es metano. ¿Vale? Lo que más se obtiene en este caso es metano, que en definitiva es un gas. Un gas que tiene solo un átomo de carbono, CH4, es el metano. Y ese metano pues simplemente se quema y con él se obtiene o bien calor, calefacción o energía eléctrica. O bien se transforma en biocombustible líquido. Eso es un proceso un poquito más elaborado para obtener bioalcohol, por ejemplo, por la transformación de los glúcidos de los restos forestales. Sabemos que hay plantas que tienen glúcidos, muchas de ellas no las podemos aprovechar directamente y se pueden transformar en bioalcohol. O bien, por presión, obtener bioaceites a partir de semillas y frutos. También se obtienen determinados biocombustibles que tienen una proporción de bioalcohol y una proporción a veces de otro tipo de combustible, quizás tipo gasolina. En todo caso, ha habido un incremento importante en los últimos años del uso de la biomasa y es interesante también porque en muchas zonas pues el uso de la biomasa también puede mejorar el empleo y puede dar un mejor nivel de vida, sobre todo en zonas también rurales que no tienen mucho acceso a otros recursos. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y pues lo que siempre os comento, la